Supercrack Estrella presenta. Hoy hablaremos de famosos y pactos con el diablo. En este video no saldrán nombres, porque eso no es la razón de este video, sino el conocimiento de algo muy oculto y secreto. Los pactos con el diablo. Lo primero que habría que decir, es el mito de pactar con el diablo. Uno no puede elegir un pacto con el diablo, no, esto no funciona así, es Satanás quien elige a sus víctimas, porque para mí son víctimas que caen en el engaño de esta realidad Matrix. Vivimos en un mundo donde una inmensa mayoría quiere ser famoso y rico sin pegar palo al agua. Esto no es casual, esta élite satánica se encargó de crear esta falsa realidad, de lo que es bueno y lo que es malo. Pero continuemos, por muchas velas negras que pongas y rituales que practiques no puedes vender tu alma al diablo, ya que es él quien decide. Para empezar, el conocimiento de los rituales satánicos solo están en conocimiento de los pocos magos que hay repartidos por el mundo. Estos magos son los seres más protegidos del mundo y suelen tener casi un ejército para sus desplazamientos. En realidad se puede decir que solo hay dos formas de que se pueda realizar un pacto: los pactos de linaje de sangre, a esto pertenece la élite de supermillonarios, los tan famosos Illuminatis, y los que no son de linaje de sangre, estos son seres corrientes a los que los arcontes monetizan sus sueños. Si un arconte encuentra algo en esa monetización, entonces es posible que Satanás se te aparezca de mil formas. Puede ser en la calle, en el televisor de tu casa, en un espejo, mientras duermes. Ese día, si ocurre, notarás que algo extraño ocurre. Si paseas por la calle, notarás que algo no marcha bien, es como un sentimiento. Sentirás que el aire se puso frío, que el cielo cambia de color. No te moleste en buscar a la gente, no la encontrarás. Entonces él saldrá como un ser normal y corriente y te hablará de la vida, para luego hablarte de que todos los placeres estarán a tu alcance con solo mirar un libro. Solo mirarlo nada más. Ojo, piensa muy bien este siguiente paso, porque lo que está en juego es vivir una vida después de la muerte en el mar de fuego. Vamos al infierno. El video más asombroso que se haya hecho jamás de pacto con el diablo lo realice yo en mi canal Supercrack Estrella. En ese video realice una investigación. Partiendo de todos los festivales de la bestia realizados durante siglos, pude demostrar el pacto con el diablo de Silvestre II, el Papa Mago. ¿Y cómo lo realice? Bien, sabiendo que el Festival de la Bestia se celebra cada 28 años la llegada de Satanás en un castillo, y sabiendo el dato del último Festival de la Bestia celebrado en Noruega en el año 2009, era cosa de ir restando 28 años y ver si concedía con el papado de Silvestre II. Y bingo, acerté de pleno, concedía el papado con el Festival de la Bestia. Este papa lo fue en el año 999 después de Cristo. Así que tenemos que su reinado como papa fue en el año 999. Sabemos que el último Festival de la Bestia fue en el siglo XXI en el año 2009. Vale, ahora solo toca restar 28 una y otra vez y ver si coincide con el año 999, puedes probarlo. Llegarás hasta el año 1001 después de Cristo. Hay que tener en cuenta que el Papa Silvestre II reinó 3 años, del año 999 hasta el año 1002. La historia de Silvestre II está repleta de leyendas y exageraciones, que derivan básicamente de su interés por la ciencia árabe y por haber vivido el simbólico cambio de milenio al frente de la iglesia. La archibasílica de San Juan de Letrán en Roma fue antes que la de San Pedro el epicentro del poder pontificio y la morada eterna de algunos papas medievales. Entre estos destaca la tumba dedicada al enigmático pontífice Silvestre II, también conocido como el Papa Mago o el Papa Druida, a la que se le achaca el poder de predecir la muerte de los sucesores de San Pedro. Así, el sepulcro destila agua y registra ruidos de huesos cuando el fallecimiento de un pontífice es inminente. O al menos eso dice una leyenda surgida en medio del ruido del cambio del primer milenio. La historia de Silvestre II está repleta de leyendas y exageraciones, que derivan básicamente de su curiosidad por la cultura druida, su pasión por la ciencia árabe y por haber vivido al frente de la iglesia al cambio de milenio. Gerberto de Aurillac fue, además, el primer pontífice francés en ocupar el sillón de San Pedro en el año 999, en plena efervescencia de las profecías que anunciaban el fin del mundo. Gerberto se educó en el monasterio de Aurillac, siendo de orígenes humildes, y posteriormente estudió en Reims y Cataluña, donde fue iniciado en las ciencias de los árabes. Bajo la protección del conde Borrell II, el joven se formó en Barcelona y más tarde entró en contacto con maestros árabes de Córdoba y Sevilla. Así se apasionó por la ciencia un hombre que llegó a convertirse en un experto astrónomo y matemático, algo que en la Europa cristiana de aquellos años no solo era atípico sino propio de magos. El Papa Mago, cuyos poderes eran la ciencia.
A Herberto de Aurillac se le atribuye haber introducido en Francia el sistema decimal y el cero, construir uno de los primeros globos terrestres y un reloj de péndulo, y, lo que resulta más inverosímil, inventar una cabeza parlante que respondía a todo lo que se les preguntaba e incluso predecían el futuro. La biografía del Papa Druida mezcla así continuamente datos reales con imposibles. Se contaba que de niño había vivido en una cueva junto a un temible ermitaño, de quien había heredado los perdidos poderes mágicos de los druidas celtas. A los 12 años unos monjes lo vieron tallando una rama para hacerse un tubo con el que observar las estrellas, y se lo llevaron a estudiar a la abadía. Tras pasar su infancia en la abadía y su juventud en la península ibérica, Herberto estuvo una temporada como maestro del joven emperador Otón III, al que acompañó a Italia para su coronación. Allí Gregorio V le nombró arzobispo de Rávena en 998, a causa de disputas con el anterior papa, nunca le fue devuelto el arzobispado de Reims, que había portado por un tiempo, y cuando Gregorio V murió, el 18 de febrero de 999, Herberto fue elegido su sucesor gracias a la influencia del emperador y a su creciente poder en Roma. Tomó el nombre de Silvestre, como aquel papa que había muerto en el último día del año del siglo IV. Silvestre II alcanzó la cabeza de Roma en medio de las salvajes luchas entre el emperador y la nobleza local, encabezada por los condes de Tívoli y la familia de los Crescenzi, que habían desempolvado el viejo estandarte de las legiones romanas, SPQR, el Senado y el pueblo romano, para oponerse a las aspiraciones de Otón III de convertir la ciudad en la capital de su imperio. Y ya por entonces aquel misterioso monje francés que acompañaba al emperador a todos los sitios era conocido por los romanos como el mago y sus hábitos eran estimados como impropios de un clérigo. Pero aquel mago no estaba por la labor de disimular su amor por la cultura árabe y pasaba muchas horas observando la luna y las estrellas desde la Basílica de San Juan Laterano, entonces sede pontificia. La agitación política iba a terminar de golpe con esa vida a medio camino entre la religión y la ciencia. En el año 1001, el emperador y el papa tuvieron que abandonar precipitadamente Roma al estallar una rebelión instigada por la nobleza local. Cuando planeaban su regreso, Otón III contrajo unas fiebres tan fuertes, quizá la malaria, que el 23 de enero de 1002 dejaron a Silvestre II sin protector. Abandonado por los alemanes, negoció con los nobles romanos un regreso como simple jefe espiritual de la iglesia. Murió poco después, el 12 de mayo del 1003. Más allá de su leyenda negra, el pontificado de Silvestre II es reconocido por tomar medidas contra los abusos en la vida de los clérigos causados por la simonía y el concubinato, por combatir la corrupción que inundaba la iglesia y por la evangelización de Hungría y Polonia. Una tumba profética. El interés por la ciencia y la cultura a través de los textos clásicos le granjeó la abierta enemistad de un sector de la iglesia, que llegó a acusarlo de pactar con el demonio. En los antiguos códices guardados en catedrales y museos pueden encontrarse grabados en los que se representa a Silvestre II en compañía de Satanás. El período en el que le tocó vivir era propenso a este tipo de mitos. El primer cambio de milenio. Aunque a partir del siglo XX muchos historiadores han cuestionado que existiera realmente un temor milenarista en toda Europa, el testimonio de un monje de la Borgoña francesa llamado Rodolfo Gabler demuestra que al menos en una parte de Europa se extendió cierto pánico. Puede que no sobre el fin del mundo, pero sí sobre la llegada del apocalipsis, que anunciaba la liberación del diablo para el comienzo de un reinado que se prolongaría durante un milenio. Muchos interpretaron la elección de Herberto de Aurillac como parte de dicha profecía, la llegada del anticristo en forma de un papa poco convencional. Era llamado el Papa Mago, fue uno de los hombres más cultos de su tiempo. Versado en matemáticas, astronomía y mecánica, se atribuye la invención del órgano hidráulico, reloj de péndulo, y la introducción de números árabes a Europa occidental. Escribió libros sobre matemáticas, ciencias naturales, música, teología y filosofía. El Papa Silvestre II fue el primer papa francés y sin duda el más importante en el siglo X. Tras su muerte, rumores empezaron a circular de que su gran inteligencia y, en consecuencia, su genio inventivo, fue el resultado de un pacto con el diablo. Aunque en algunas religiones se cree que el pacto diabólico pudo sobrevivir hasta mediados de la Edad Moderna, existen quienes afirman que actualmente se sigue practicando en algunos círculos de las sociedades contemporáneas a fin de obtener fortuna, éxito y poder. ¿Qué significa pactar con el diablo? Según las religiones monoteístas, sobre todo, la judeocristiana e islámica, se consideraba que pactar con el demonio implicaría la condenación eterna del hechicero y el de los beneficiarios.
De acuerdo a los demonólogos, para invocar al demonio, era preciso llamarlo por su nombre correcto. Por ello, las religiones posteriores trataron de borrarlo o confundir al solicitante mediante numerosos apodos. La demonología medieval está llena de estos engaños, incorporando centenares de nombres. Lo mismo cabe decir de los símbolos, signos o sellos elaborados por los judeocristianos para dificultar cualquier posible invocación. Por esta razón decía que el pacto con el diablo es el mismo diablo quien elige a su presa, pues nadie sabe su verdadero nombre, más que los magos negros. Según las religiones monoteístas occidentales, este trato resultaría muy peligroso, pues el precio de tales favores es la condenación eterna del alma. Entre los más crédulos, cualquier logro aparentemente sobrehumano se atribuía a un pacto con el demonio. El pacto podía ser oral o escrito. El oral se realizaba mediante invocaciones, conjuros o rituales. Una vez que el nigromante cree que el demonio está presente, le pide el favor que sea y ofrece su alma a cambio. De esta manera, no quedarían pruebas de lo sucedido. Sin embargo, en los juicios por brujería siempre aparecían evidencias como la marca diabólica, una señal indeleble causada por el toque del diablo o al cerrar el pacto. Esta marca, que podía ser desde una peca a una cicatriz, constituía prueba suficiente de que el pacto diabólico se había producido. El pacto escrito atraería al demonio de la misma manera, pero incluiría un contrato firmado con la sangre del hechicero o de la víctima a sacrificar. ¿Qué tipo de personas se atrevían a realizar alianza con el demonio? Aquellas que solían creer que Dios les había abandonado y no encontraban alicientes en su vida para continuar. Normalmente, gente de escasos recursos económicos que cansados de su pobreza, decidían pactar con el diablo para alcanzar una vida de riquezas, individuos que amaban a alguien que no les correspondía o con afán de protagonismo y que no podían tolerar el anonimato de su vida y por consiguiente buscaban, además de dinero, la fama o cualquier otro tipo de pacto que repercutiese de una forma inmediata en la mejora de su vida terrenal. Si bien los pactos satánicos no siempre se daban de esta forma, en ocasiones era el mismo diablo quien, como buen conocedor de la vulnerabilidad de una persona, le ofrecía acabar con esa vida de sufrimiento, prometiéndole una de riqueza sin ningún tipo de limitación. De esta forma, el diablo solía presentarse tentadoramente a personas especialmente ambiciosas, con la intención de adueñarse de su alma. ¿Y cuál era o es el futuro de alguien que pacta con el diablo? El futuro de alguien que pacta con el diablo no es muy alentador, pues deberá sufrir eternamente en el infierno. Al fin y al cabo, toda una eternidad de tormentos inenarrables, a cambio de unos pocos años de beneficios materiales, no son un buen negocio para nadie. Pero ¿cómo alguien que sabe eso decide pactar? Existen dos posibles razones. La primera, algunos pactan con la intención de tras recibir los beneficios, romper el pacto y traicionar al diablo tratando de volver a la luz. Sin embargo, no resulta fácil engañar a Lucifer, porque siempre es él quien acaba ajustando el pacto a sus malignos intereses. Segunda, es que creyentes del valor que otorga a su alma el mismo diablo, incluso para presentárseles en persona, piensen que éste les tiene guardado un puesto de honor en el infierno. Pero, qué equivocados están. Pues los pobres no saben que pasarán una eternidad de tormentos inenarrables, a cambio de unos años de beneficios materiales. Incluso algunos devotos satanistas señalan los riesgos que entrañan este tipo de ceremonias. Quien vende su alma al diablo es víctima de su propia debilidad y ambición y no vacila para lograr sus deseos, sin importarle las consecuencias, sabiendo que en algún momento tendrá que pagar su deuda. Así es que termina perdiendo todo y condenando su ser, destruyendo su vida y todo lo que más amaba. El precio de vender el alma es muy alto. El comprador es implacable y paciente para cobrar y devorar a sus víctimas. La tentación es grande y nadie se escapa de pagarlo. Otra historia famosa. Fausto firmó aquel acuerdo con su sangre, dejando el escrito en su mesa de trabajo para que Satanás fuera a buscarlo. Exigió, como contrapartida, que Satanás no se apareciera más bajo la forma de monstruo velludo y cornudo, sino con apariencia humana, como un monje, con la campanilla en la mano para anunciar su llegada. Así lo hizo seguido de la compañía de Mefistófeles. Una última precisión acerca del pacto, lo confiere las leyendas de los Países Bajos o Nederlandische Sagen de Johan Wilhelm Wold. En este texto se infiere que durante su estancia en Holanda, Fausto causaba gran impresión por su erudición y la fabricación de filtros mágicos, así como también por sus intentos de búsqueda de la piedra filosofal. Sin embargo, la crónica refiere que sus ensayos no fueron concluyentes cuando el diablo vino una noche a ofrecerle sus servicios y entonces acordó con él un pacto de 7 años. El pacto es un acto solemne, revestido de garantías.
El elemento mágico esencial es la gota de sangre con la que se firma dicho acuerdo. Aquella sangre expresa la quinta esencia, la personalidad del hombre. San Agustín escribe que el firmante es un apóstata que pierde su salvación, pero que gana un poder sobrehumano. Adquiere el poderío junto con el esplendor, la belleza, la juventud, ya que va a conquistar a la mujer. El supremo goce, el Edén. El ocultista Rudolf Steiner, integrante de la hermética orden de la Golden Dawn, comenta la importancia de la sangre en un pacto satánico. En el significado oculto de la sangre, el autor explica, usando las palabras del profesor Minor, que el mal es un enemigo de la sangre, y cómo es esta la que sostiene y preserva la vida. El mal, que es el enemigo de la raza humana, debe ser, por consiguiente, enemigo de la sangre. 8. Ahora bien, el diablo al exigir la sangre no lo hace solamente por esta enemistad con el género humano, sino que desea obtener poder sobre dicho fluido, es decir, sobre el firmante. Está convencido de que la única manera de tener a Fausto es mediante la sangre. Ella es el trofeo que debe ganarse en la lucha eterna del bien contra el mal. Igualmente, en el círculo mágico, todo brujo respetable sabe que un pacto sanguíneo es sumamente perjudicial, ya que una parte de los poderes es transmitida al otro y viceversa. Sin embargo, aquel brujo que posea mayor energía no solo sentirá cierta reducción de su energía, sino que al final será él quien posea cierto dominio sobre el otro. Debido al pacto, Fausto adquirió poder causando asombro sobre el común de los mortales. Como todo ocultista, tenía bajo su tutela a un Famulus o confidente para sus trabajos alquímicos. El nombre de este personaje fue Cristóbal Wagner, joven aprendiz que deseaba ser sabio en ciencias, pero inclinado más al mal que al bien. Su importancia radica en que en vida, Fausto redactó muchos escritos no solo biográficos, sino también ocultistas y mágicos. Antes de su muerte, le pidió que todos aquellos documentos fueran destruidos. El Famulus, siguiendo literalmente la voluntad de su maestro, destruyó todo referente escrito, pero oralmente contó muchos de los sucesos que observó de su maestro Fausto. Entre ellas las evocaciones de espíritus, la invisibilidad o el secreto de los secretos, facultad importantísima para toda eminencia en magia, y el descenso a los infiernos. El descenso o vitriolo se llevó a cabo cuando Belcebú aceptó la propuesta de Fausto para hacer un viaje por el infierno. En esta aventura, Fausto cae del carro por el que era conducido debido al choque que sostiene con una serpiente gigante, posteriormente es regresado a la tierra por el mismo Belcebú. En una ocasión, Fausto no poseía dinero suficiente y en tal ocasión, decidió recurrir a un prestamista judío. Le pidió 60 táleros a cambio de uno de sus miembros. El judío acepta la propuesta y recibe una de las piernas del mago que habían ambos cortado con un serrucho. Al verse el judío ante una posible estafa, decide arrojar la pierna a un río. Fausto se enteró de lo sucedido debido a las voces que oía, y decidió regresar y devolverle el dinero prestado. Ante tal situación, el prestamista le confiesa lo sucedido y Fausto decide cobrarle 60 táleros más por su pierna. Como nigromante, Fausto tenía la facultad de evocar a grandes personajes de la historia y entablar largas charlas con ellos. Incluso, cuando era maestro en una universidad en Wittenberg, Alemania, traía a Homero para el deleite y aprendizaje de sus alumnos. Entre sus evocaciones se tiene la presencia de Ulises, Héctor, Eneas, Sansón, David y Helena de Grecia. Esta última es importante porque fue precisamente con ella con quien posteriormente tuvo un hijo, Justus Faustus. Cierta vez, en la calle del Castillo, en la ciudad de Erfurt, un joven amigo de Fausto tenía una bonita casa con rótulo El Áncora. Era conocido que el mago muchas veces tomaba hospedaje en aquel lugar, por lo que un grupo de señores reclamaba su presencia. En esos momentos, Fausto se encontraba en Praga, por lo que el posadero intentaba calmar los ánimos de la gente. Inesperadamente se escuchó unos golpes a la puerta, y al observar quién podría llamar a esas horas de la noche, se dieron con la sorpresa de que era Fausto. Como de costumbre, fue muy bien recibido, y procedió a entretener al público con algunos de sus sortilegios y hechizos. Uno de ellos consistía en barrenar los 4 lados de la mesa y de aquellos agujeros empezó a brotar vino. Entre ellos, excelentes cosechas de España, Francia e Italia, para satisfacer la demanda de los presentes. Entonces, entró el hijo del posadero y le dijo que su caballo se estaba comiendo casi toda la avena. El mago al escucharlo, no fue capaz de contener el esbozo de una sonrisa y decirle que si así lo quería el caballo, podía comerse todo y nunca saciar su apetito.
En efecto, aquel caballo era Mefistófeles, y al sonido de su relincho Fausto sabía que debía regresar a Praga, por lo que el caballo alzó vuelo y se alejaron de aquella posada. Al término de los 7 años concluyó el pacto, y tuvo que renovarlo por otros 7 más. Como todo pactante, al final de aquellos 7 años Fausto se entregaría a Lucifer en cuerpo y alma. Muchas son las hipótesis acerca de la muerte del mago. Pero todas ellas coinciden en que a los 50 años su muerte fue horrible. Algunos cuentan, como Gustavo Schwab, que estaba refugiado en el convento de Maulbronn. Otros que murió en una granja de Frisia, en el país de los Wurstos, cerca al burgo de Capel, al norte de Dorum. La mayoría de testimonios y crónicas aseguran que Fausto estaba tendido con el rostro vuelto hacia la espalda, con los sesos desperdigados por toda la habitación, pues se escucharon forcejeos y ruidos como de una lucha. Muchos testimonios satanistas explican que una de las formas predilectas de asesinato de Satanás es lanzar el cuerpo contra la pared, preferentemente de cabeza. Muerto Fausto, su mujer Helena y su hijo deciden partir hacia un país pagano y desaparecer del todo, haciendo fallido el intento de Wagner, el Fambulus, por retenerlos. Sin embargo, el fantasma del mago se le presentaba a su aprendiz por mucho tiempo haciéndole importantes revelaciones. Cansado de estas apariciones, decide Wagner hacer un conjurar que desaparezca para siempre el fantasma del mago. La leyenda de Fausto fue la base para que Goethe llevara a cabo la creación de su obra dramática, que tiene como título el apellido del mago. Sin embargo, el alemán no es el único en haber usado esta leyenda, pues aparte de Marlowe también Lenau, Heine, Peer Gynt, Louis Pauwels y Thomas Mann han manifestado su interés por este mítico personaje. Goethe explica que tomó la leyenda no para plasmarla a manera de crónica o testimonio. La función es hacer una obra en la cual se mezcle el aspecto real, biográfico del ocultista con la poesía, es decir, conferirle al texto un grado de esteticismo, de hacerlo ubérrimo en el campo literario, sin dejar de lado el aspecto mítico mágico. Goethe reconoce que para esta empresa es necesario seguir el concepto de mímesis aristotélico. La mímesis consiste en el proceso por el cual el artista plasma en la obra un modelo similar de la realidad. Es una imitación, ya que es esta quien recoge, organiza y crea una imagen de la realidad, que será luego reconocida y reconstruida por el receptor. Compara la conexión entre ambas realidades, entre la textual y la fáctica, y es así como reconocerá el artificio literario. Sin embargo, la mímesis aristotélica supone también en el artista cierta individualidad. La mímesis no es completamente reproductiva, desde luego, para que sea una pieza artística, se necesita de la originalidad creativa del autor. Este aspecto está encerrado en el concepto de poiesis. Sin embargo, esta metodología reproductiva no explica con exactitud la manera en que Goethe reconstruye la figura de Fausto dentro de la realidad textual. Obviamente el autor cumple lo postulado por Aristóteles, produce un modelo imitativo del mago y le agrega elementos y situaciones, diálogos y secuencias para realzar la historia y otorgarle el grado de texto literario. Pero resulta todavía insuficiente. Para dar una mejor explicación a este hecho, me sirvo de la teoría de la refracción baghtiniana. En ella nos señala que la literatura forma parte del entorno ideológico de la realidad como su parte autónoma, en forma de obras verbales organizadas de un modo determinado, con una estructura específica, propia tan solo de estas obras. Esta estructura, igual que cualquier estructura ideológica, refracta la existencia socioeconómica en su proceso generativo, y lo refracta muy a su modo. Pero al mismo tiempo, la literatura en su contenido refleja y refracta los reflejos y refracciones de otras esferas ideológicas, ética, cognición, doctrinas políticas, religión, etc., es decir, la literatura refleja en su contenido la totalidad del horizonte ideológico, del cual ella es una parte. Es decir, la literatura toma como tema las distintas ideologías que existen en la realidad, precisamente en el horizonte ideológico. Este horizonte es la conciencia social, formada por ideologías, ya sean estas artísticas, políticas, sociales, etc. La literatura se forja en la conciencia del hombre, en el interior del artista. Será él quien recoja las ideologías, que le sean pertinentes y útiles, y las plasma en el texto literario. Las ideologías son tomadas en su proceso generativo, en el momento en que se están formando, ya que si están en estado completivo, el autor nos referiría a una crónica o testimonio periodístico. Estas ideologías se funden con la capacidad productiva y creativa del autor y dan vida al objeto literario. Una vez completado este proceso, el texto retorna al horizonte ideológico. Esta es la refracción de la realidad a la que se refiere Bakhtin.
Pero el retorno no es un reflejo de la realidad, es decir, el texto no es un espejo, ya que la obra literaria presenta una versión de la realidad, una visión particular entre las muchas que se encuentran en la esfera de lo ideológico. Tomando como ejemplo el texto mismo de Goethe, tenemos por un lado que en el horizonte social del siglo XVI están generándose diversas ideologías. Una de ellas es la artística, o sea, un estilo artístico en la escultura, pintura. Pero es en la literatura donde se desarrolla el romanticismo como corriente literaria. La leyenda de Fausto está tomando matices generativos, recuérdese a Marlowe, quien no solo toma como documentación las crónicas escritas, sino también las orales. Lo mismo sucede con Goethe, toma entre las muchas ideologías las necesarias para componer su pieza dramática. Una vez tomadas, las funde con su particular percepción y concepción literaria y procede a la creación de una versión distinta de las que circulan como oficiales dentro del núcleo social. Así Goethe refracta al hombre junto al mito, su vida y destino dentro de otro mundo, el textual. En esta versión goetiana del mito fáustico, podemos observar que como artificios predomina la fusión de los tiempos, exactamente el pasado con el presente. De igual manera, separa el tiempo del suceso del lugar concreto donde tuvo lugar. Por ejemplo, la noche de Walpurgis, en la que se refiere el lugar concreto pero no la fecha exacta. En otros casos Goethe, ante todo busca, y encuentra un movimiento visible del tiempo histórico, inseparable del ambiente natural y todo el conjunto de objetos creados por el hombre y relacionados con el ambiente natural, esta es el cronótopo central de Fausto. A lo largo de la leyenda vemos que Fausto no necesita de Mefistófeles para realizar sus evocaciones a espíritus o a personajes fenecidos. Tampoco para sus hechizos o sortilegios varios, ni mucho menos para la elaboración de filtros mágicos o sus tareas alquímicas. Mefistófeles sirve al mago como transporte o como protector. No es extraño que lo encontremos transformado en caballo, en Pegaso, inclusive adopta la apariencia de un perro negro, y de acompañarlo a donde vaya. En Fausto, la figura de Mefistófeles es el nexo entre el deseo y la satisfacción. Por ende, no desarrolla su presencia una mera herramienta utilitaria, por el contrario, Mefistófeles cumple los diversos deseos produciéndole placer y regocijo, justificando los beneficios del pacto. El ejemplo central del deseo es la posesión de Margarita y de su amor. Además de esta función, el demonio cumple otras, aunque sean accesorias y complementarias de la primera. Entre estas destacan la adoctrinación del mago. Recordemos los consejos a lo largo del texto, los filtros que le concede, y la explicación de los fenómenos que ocurren durante la noche de Walpurgis. Es en esta escena en donde los dones aleccionadores se aprecian con mayor claridad. Le explica con detalle los ritos de las brujas, sortilegios diversos, lo previene de la medusa, etc. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.